y en el mes de febrero del 37 vuelven al frente de Córdoba y va a vivir Garfias en ese momento la gran experiencia bélica al frente del batallón Villafranca, integrado en la 74 Brigada, que luchó en la batalla de Pozoblanco durante el mes de marzo del año 37. Ahí los periódicos de la época, Frente Sur, entre otros, que se editaba en Jaén, resaltan la valentía, el valor, las arengas, los discursos, los recitados de poemas. Pozoblanco, Pozoblanco, no serás nunca de Queipo, te defienden los soldados del ejército del pueblo. Ahí pasa a la fama, ahí es conocido con una fama relativamente importante Pedro Garfias en todo el Frente Sur. Ahí tiene noticia de él Miguel Hernández, que se encuentra por esas fechas en el Estado Mayor de Andújar, en Jaén, y participará luego en la rendición del Santuario de la Cabeza el 1 de mayo del año 37. Y tienen contacto y Miguel Hernández nombra a Garfias en varios de sus poemas. Y en el periódico que publica en Castuera Miguel Hernández, que va titulado como Frente Extremeño, el primer número aparece en portada con una fotografía de Pedro Garfias, su capote de miliciano, recitando ante los soldados. De manera que fruto de esa lucha de Pedro Garfias en la guerra, en la batalla de Pozoblanco en el año 37, en el mes de marzo, y luego la ofensiva, porque fue una victoria republicana, y la ofensiva posterior que se hizo durante el mes de abril, eso fue la materia de otro de los libros de guerra de Pedro Garfias llamado Héroes del Sur. Gran parte de estos poemas están en la mayoría de los romanceros que se han hecho sobre la Guerra Civil Española. Yo hice un rastreo de romanceros publicados en España y en el mundo sobre el tema central de la Guerra Civil Española, y en todos aparece Pedro Garfias. Está en el romancero de la Guerra Civil del Ministerio de Instrucción Pública del año 36. Está en el romancero general de la Guerra de España de Valencia del año 37, que se hizo con motivo del Congreso de Intelectuales de Valencia. Está en el homenaje al poeta Federico García Lorca contra su muerte, que fue una colección que se presentó recopilada por Emilio Prados en ese Congreso de Intelectuales de Valencia del 37, en homenaje a Lorca, y ahí aparece también el poema de Pedro Garfias, También yo quiero hablarte, Federico. Aparece en otra colección titulada Poetas en la España Leal, editada en Valencia en el año 37. Aparece en la colección Poesía en las Trincheras del Comisariado General de Guerra del año 37. Aparece en el romancero de los voluntarios de la libertad de las Brigadas Internacionales de Madrid del año 37. Aparece en el homenaje de despedida a las Brigadas Internacionales de Barcelona del año 38. Aparece en la colección de canciones de lucha de Valencia del año 39 en recopilación de Carlos Palacio. Aparece en el romancero general de la Guerra Española de Buenos Aires del año 44, selección de Rafael Alberti. Aparece en el romancero español de Buenos Aires del año 67. Aparece en el romancero de la Resistencia Española 36-65 de México del año 67, que es una traducción del editado en Milán en 1960. Aparece en Le Romancero de la Résistance español de François Maspero de París del año 76. Aparece en el Romancero de la Guerra Civil de Ediciones de la Torre de Madrid del 78. Aparece en el Romancero del Ejército Popular de Madrid del año 78. Aparece en el Romancero de la Guerra de España, es el número 15 ya, de Barcelona del año 82, selección del francés Serge Salaun. De manera que en todos los romanceros
que se conservan aparecen poemas diversos de Pedro Garfias, también de Alberti, en fin, la mayoría de los del 27 y otros poetas salidos de manera un tanto anónima del pueblo. Esto nos lleva ya al final de la década de los años 30, cuando Garfias se ve en ese trance terrible de la salida definitiva. Es la debacle, es la ruina, es la caída de la causa por la que se ha luchado, es la caída de la causa democrática, es la caída de la causa republicana, es la caída de la causa de esa libertad que él ha defendido y por la que ha estado en las trincheras. Pude recopilar el testimonio del que estuvo con Garfias en los últimos días en España, que fue el cineasta Julián Antonio Ramírez, que me dijo lo siguiente: creo que fue en Espolla, pueblo situado al pie de la fronteriza sierra del Castellar, donde compusimos de algún modo el Batallón del Talento. En esos últimos días de retirada ya hacia la frontera francesa, se les ocurre componer el Batallón del Talento con una serie de intelectuales. Se encuentran con un camión que lleva en sus depósitos, en la caja del camión, llevan una imprenta y deciden reeditar el periódico del Comisariado General Ejército del Ebro. Pedro Garfias prometió un pequeño poema diario. Que yo recuerde, sacamos 2 números, los fechados el 9 y 10 de febrero del año 39. Su contenido en lo esencial, llamamientos a la resistencia. Pedro dio los poemas prometidos, temo que se hayan perdido. Yo mismo creía haber conservado algún ejemplar, pero sobrevino la vorágine de los campos de concentración, compañías de trabajadores y maquis en Francia, y no los he vuelto a encontrar. Recuerdo, sí, o creo recordar algún que otro verso de aquellos poemas. En uno Pedro decía: catalán, baila tu última sardana. Este poema sí se conserva, está en la edición que yo he hecho, él lo publicó ya en Poesías de la Guerra Española, que se llama Arenga a los catalanes. Este sí se conserva. Pero gracias al testimonio de Julián Antonio Ramírez hemos recuperado un fragmento de otro que no se conserva. Dice, y en otro aludía a la ya mencionada presencia de los musolinianos en las fuerzas que nos acosaban. Y dice así el fragmento que recuerda Julián Antonio Ramírez. Pues saben que las tropas que empujaban en parte por la parte de Lérida y el Segre hacia la frontera a los republicanos españoles eran las tropas del general Gambara, tropas italianas. Y recuerda 4 versos que decían: vuestras armas, vuestras voces nos dicen Italia, Italia, y el eco del viento responde España, España, España. Y no recuerda más, y hemos salvado al menos esos 4 versos. Yo diría que fueron de los últimos versos escritos por Pedro Garfias en España. Nueva orden de retirada, ya la última. Allá en Espolla dejamos todo, la imprenta móvil y las gallinas de la masía donde estábamos. Eran instrucciones estrictas, no acarrear nada, ni siquiera de intendencia. Luego lo sentiríamos. Y fue el paso de la frontera, creo que en la noche del 12 al 13 de febrero. El batallón del Talento iba en 2 camiones. Tuvimos un mínimo altercado, de dignidad, diría yo, en el puesto aduanero francés de Cerver. ¿Para qué recordarlo? Teníamos cita en Argelès. Disciplinadamente fuimos a parar a la playa, que luego sería uno de los primeros grandes campos de concentración de españoles en Francia, a cuyas arenas llegamos poco antes del amanecer del día 13. En Pedro se fue apagando la exaltación y su verbosidad. Apenas recuerdo nada de su actitud que destacara en aquel magma sombrío, infrahumano. Hay otro poema que he reconstruido oralmente por el testimonio de otro español exiliado, el doctor Antonio Navarro Pérez, residente en Guadalajara, México, oriundo de Alicante, que me contó que los exiliados salieron de España cantando otro poema
otro poema a manera de himno de derrota al salir de España, y que luego se recitó y se cantó mucho en las emisoras mexicanas en 1940 por los exiliados de allá. Y según este testimonio, el poema lo hemos reconstruido y dice así: somos los españoles, venimos de luchar por España, por nuestra independencia, por nuestra libertad, por España, por España, por España. De tierra española venimos luchando, a tierra española queremos volver. Allí nos esperan millones de hermanos, es nuestra consigna morir o vencer. Somos los españoles, venimos de luchar. La tierra que dejo recuerda mis pasos, el sol de su cielo me ha visto nacer. Las rutas del viento me llevan a España, todos los caminos me mandan volver. Somos los españoles, etc. Este texto se ha podido rescatar gracias al doctor Antonio Navarro. Dice que la edición de Guadalajara recoge todos los poemas de Garfias menos uno, este que él nos ha salvado oralmente. Otro poema de Garfias que recoge ese momento y que él publicó en Poesías de la Guerra Española en el año 41 en México, es breve, y si alguien conoce un poema de amor a España más profundo que este, que me lo traiga. A ver, en España, ¿quién ha escrito un poema de tanta hondura patriótica como este? España de tiniebla y de amapola. Como estos verdes frágiles, al entrar en Francia, quiere decir, el título es Cruzando la frontera. Cómo estos verdes frágiles pueden fingirte ante mis ojos duros que vienen deslumbrados de mirarte. El corazón me pesa como un monte, mis pasos se retardan esperándote. Tiro de ti como un barquero tira de su barca a la orilla de los mares. El mundo se entreabre a mi camino, dicen que el mundo es grande, pero había tantos mundos todavía que descubrir entre tus besos, madre, España de tiniebla y de amapola. Cómo estos verdes frágiles pueden fingirte ante mis ojos que vienen deslumbrados de tanto mirarte. Había tantos mundos todavía que descubrir entre tus besos, madre, eso es España. En la poesía de la guerra debemos ir redondeando y terminando. Hablar de Garfias es una dificultad por la cantidad de cosas que se amontonan. Que Garfias es uno de los primeros o el primer poeta de la Guerra Civil Española lo han dicho muchas personas, y que esa poesía es de lo más auténtico que sobre la guerra se ha escrito lo han dicho muchos también. Luis Rius ya lo escribió, y aquel estallido cainita de 1936 no solo a la acción guerrera, sino nuevamente impulsó a Garfias a la creación poética. Su sensibilidad en extrema tensión volvió a tener la necesidad del canto. Soldado y poeta durante 3 años, Pedro Garfias, otros muchos lo fueron también. En el siglo XVI, Alonso de Ercilla y Garcilaso y Francisco de Aldana, Lope de Vega en el XVII, en el XIX Quintana, pero el antecedente más legítimo de poesías de la guerra y de héroes del sur no está en la obra de ningún poeta culto, sino en la del pueblo español de fines de la Edad Media, en el romancero, y particularmente en los llamados romances fronterizos. Sobre esta poesía de la guerra ha dicho Arturo Souto, pintor de origen español exiliado en México: la guerra de España vino a hacer de Garfias un poeta comprometido. Se identificó en el frente con los milicianos que libraban la que ha sido llamada la última guerra romántica. A esta etapa pertenecen sus romances de la guerra y, de hecho, su más alta poesía.
porque la guerra civil, sea o no directamente aludida, es la que hará de Garfias un gran poeta. Llega el exilio, llegan los campos de concentración en Francia. Sobre el 27 de febrero del año 39, Garfias consigue, con otros 4 o 5 o 6, ser recogidos hacia Inglaterra por el Lord Farrington, un lord laborista, amigo de los españoles, y allí fueron a parar a una aldea cerca del Támesis llamada Eton Hastings. Allí pasaron los meses de abril y mayo. Estos 4 o 5, entre ellos Eduardo de Ontañón, un músico catalán, Pedro Garfias, 5 o 6. Y en esos meses no puedo hablaros del gran libro que escribe en ese momento en el exilio inglés en la aldea de Eton Hastings, el libro titulado Primavera en Eton Hastings, que es una elegía calificada por Dámaso Alonso como el mejor poemario del exilio español de toda esa época, y todavía no ha sido reconocido verdaderamente así por los literatos españoles. Es una maravilla. Después de El ala del sur, o antes de El ala del sur, Primavera en Eton Hastings es la gran obra de Garfias. Es el dolor del destierro sublimado a través del paisaje, que para él es un recuerdo y una añoranza de su paisaje andaluz. Pero no me puedo detener a hablaros de Primavera en Eton Hastings, sino que he de ir más rápido para ver que Garfias, a mediados de mayo del 39, es incluido en el pasaje que ha de ir a México con 1.800 exiliados que se embarcaron en el puerto francés de Sète en el mediodía, cerca de Marsella, el 25 de mayo del año 39, en un buque con un nombre que se ha hecho célebre, que es el Sinaya. En ese buque Sinaya salen de Sète el 25 de mayo 1.800 españoles, y entre ellos cierto número relevante de escritores como Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo, Juan Rejano, Manuel Andújar, Pedro Garfias y otra serie de intelectuales, además de la banda de música del Ayuntamiento de Madrid, con su director al frente, que era Rafael Oropesa. En el trayecto editaron un periódico, cosa insólita, que se llamó Sinaya, que se conservan todos los números, que ha sido editado en México y también ha sido editado, por otra parte, por el Ayuntamiento de Osuna. Ese periódico Sinaya es sobrecogedor, es impresionante, sobre todo cuando al día siguiente, a las 3 de la tarde, pasan ya por el estrecho de Gibraltar y ya se despiden de España. Leer en el periódico la despedida de España que hacen esos exiliados españoles camino de México, en la voz del periodista octogenario de Heraldo de Madrid, don Antonio Zozaya, y leer eso, hay que tener mucha fortaleza para no derrumbarse, os lo puedo garantizar. Eso es una página verdaderamente épica, verdaderamente impresionante, de los españoles llorando ante el peñón de Gibraltar. Eso hay que tener madera para aguantar eso. Cuando atracaron luego en el barco en el puerto de Funchal, en la isla Madeira, esa noche celebraron un recital a bordo, y ahí intervino por primera vez Garfias recitando. Os puedo decir que el barco se venía abajo, oyendo a Garfias recitar los poemas de la guerra. Luego, por idea de Juan Rejano, deciden hacer un álbum para entregar al presidente Lázaro Cárdenas, que es el que acoge a los republicanos españoles, porque hay que tener no sé qué
para valorar lo que le ocurre a la democracia española de 1931, a la Segunda República Española, en la esfera internacional donde solo 2 países del mundo prestan atención a España, que son la Unión Soviética y México. El resto del mundo dio la espalda a la democracia española. Bueno, hay otra excepción, que fue Checoslovaquia, pero Checoslovaquia fue invadida por Hitler en el año 38 y machacada con el consentimiento de Inglaterra y las llamadas democracias occidentales vergonzantes. México merece una gratitud, que esto sería otro capítulo. Juan Rejano le pide a Garfias que por favor escriba el poema, un poema del exilio del momento, para incluir en ese álbum. Se lo rogaba todos los días, todas las mañanas: Garfias, hay que escribir, Pedro, ese poema lo tenemos que escribir. Bueno, a ver si me lo desprendo en imagen. Y si pasaba un día, y pasaba otro día, y pasaba otro día. Llegaron a Puerto Rico, los puertorriqueños, los sindicatos puertorriqueños, el barco atracó en el puerto, no bajaron a puerto, pero les arrojaban frutas, alimentos y alguna típica botella de ron. Los amigos de Juan Rejano agarraron una botella de ron de la que echaban los puertorriqueños. A esa botella de ron le debemos estar muy agradecidos, porque parece ser que esto fue lo que hizo entrar en situación una noche a Pedro Garfias, y lo cuenta Juan Rejano en un artículo que no tiene desperdicio. Pedro Garfias, una madrugada, apoyado sobre la barandilla de cubierta, empezó poco a poco a hilvanar las estrofas del poema inmortal, del gran poema del exilio español. No hay otro. Este poema tiene que figurar en todas las lápidas de todos los monumentos que se hagan de recuerdo a los republicanos o demócratas españoles exiliados en el año 39. Una mañana, Juan Rejano empieza a oír recitar a Garfias. Y Garfias empieza: qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Y Juan Rejano le dice: Pedro, ¿es este? ¿Ese es el poema? Sigue, sigue. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el eco vivo de nuestra ausencia amarga. Que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Y tú, México libre, pueblo abierto al ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe, campesinos con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos, que forjan el destino de la patria, pueblo libre de México, como otro tiempo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero eres tú, esta vez, quien nos conquistas, y para siempre, oh vieja y nueva España. Garfias se convierte en el poeta del exilio español. No había concentración de españoles, efemérides o celebración que no contara con el recitado de Garfias. Garfias se hizo célebre en México. Garfias recorrió todas las ciudades de México, unas veces celebrando el 14 de abril, otras el 7 de noviembre, otras la Resistencia de Madrid, otras cualquier efemérides de la guerra española. Si la Casa de Andalucía celebraba un acto, allí estaba Pedro Garfias. Si lo celebraba la Peña de los Cuatro Gatos de madrileños en México, allí estaba Pedro Garfias. Sabéis que a los madrileños les llaman gatos.
Si era la peña de los asturianos, allí estaba Pedro Garfias recitando su célebre poema Asturias. Si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Está en una versión musical extraordinaria de Víctor Manuel, ese poema. Garfias fue algo extraordinario en México. Y ya tengo que recortar y terminar con varias alusiones a lo que bien exiliados españoles o bien mexicanos dijeron de Pedro Garfias allí. Y con esto acabo. Un reconocimiento y admiración que encontramos, por ejemplo, en un recorte de periódico que dice, editado en México, que dice así: efectivamente a pocos hombres he visto yo arrebatar a las gentes con sus poemas como lo hace Pedro Garfias. Y si esto no es poesía, si el que es capaz de encender a millares de personas con la sola fuerza de sus versos no es un poeta, tendremos que reconocer que algo divino y consustancial con el hombre desde la más remota antigüedad se ha hundido definitivamente en nuestra época. Porque a dioses, a poetas, a hombres como Pedro Garfias se referían los griegos cuando nos hablaban de Apolo, venciendo al sátiro Marsias ante los habitantes de Niza, a los que arranca lágrimas, o de Orfeo conmoviendo al mismo Plutón y haciendo retroceder a los ríos. ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde están los poetas que recreaban y conmovían a nuestros antecesores cantando sus epopeyas? Pero a estas voces clamantes, que son infinitas, mucho más numerosas de lo que vulgarmente se cree, podemos responderles con alegría: aquí hay uno, aquí hay un poeta, aquí está Pedro Garfias, los dioses nos lo conserven. Y José P. Saldaña, en el año 48 en Monterrey, escribe esto: a pesar de su eterna soledad, no era huraño, que va, tiene a flor de labio la palabra afectuosa que adquiere tonalidades de saxofón en la engolada voz declamadora, porque hay que oír cómo recita sus propios versos, hay que dejarse embriagar por su voz musical, que sube de tono, baja, se pliega al ruido de la hojarasca, ronca como mar embravecido o se unta en el aire como suspiro de flor. Lo vi en el aula magna de la universidad, daba un recital, entonces lo vi crecer, elevarse, salirse de sí mismo para adueñarse de todo y de todos. Su humildad allí estaba, pero sobre ella salía la voz sonora del poema, voz emotiva que lo mismo lloraba la ausencia de España que reía con la nueva patria que lo conquistaba. Tremolaba el aire sacudido por el temblor de la inspiración. No había más que una voz ardiente, afectuosa, amiga, que llenaba el salón y una grande, unánime emoción. El poeta se había entregado sin reservas y había logrado el milagro de entrarse en todos los corazones. Los aplausos lo siguieron camino de su casa, aleteando dentro de su anchuroso pecho. Alfredo Cardona Peña, en el periódico El Nacional de México, lo recuerda así: recordaré de Pedro Garfias durante toda mi vida tres cosas: su poesía, su rostro y su voz, juntos en una sola verdad humana. Más escuché su poesía que la he leído, porque en lo que en otros poetas puede sonar a falso o sencillamente no gustar, cuando de declamaciones se trata, en Pedro era algo tan natural y al mismo tiempo tan sincero y apasionado que escucharlo era asistir a la realización de su genio. Se puede asegurar que la tragedia de España y su éxodo y permanencia en México profundizaron su poesía hasta inmortalizarla en la historia de la lírica de nuestro idioma. Cantó su dolor y el de su pueblo con términos de una pureza y de una fuerza humana raras veces alcanzada. Esto para vergüenza de los antólogos y de los críticos oficiales de Franco, especializados en callar el milagro de este guerrillero de la palabra. Y finalmente, Francisco Linares en El Nacional, en 1970, cuando ya había muerto
Garfias en el 67 en Monterrey, donde está enterrado, escribió: «Lo veo ahora de pie, con esa voz de recental furibundo que era la suya, lanzar al aire estos romances afilados como hoces y guadañas, salpicando de ternura viril, barbados por los trágicos flechazos. Son romances la mayoría de las composiciones que están ceñidas por el octosílabo, certeros y contundentes como yunques. Vaya estampa y sonido el que tenía Garfias cuando pronunciaba sus poemas. Vaya firmeza la que brotaba de esos labios, de ese rostro garabateado. Vaya luz que irradiaba ese cabello que le caía en rebelde obstinación sobre la frente. Vaya frondosa verdad humana que hacía doler el verbo, trascender los afeites para hacerse disparo, versos cuajados de juramentos y trágica solidaridad y luto. Este es vuestro paisano Pedro Garfias. Yo os ruego, aunque seáis una minoría, que llevéis la causa de este poeta por vuestras calles, por vuestros paisanos. Preguntad por Pedro Garfias, interesaros por Pedro Garfias, que es un poeta muy grande, sobre todo de los primeros de la Guerra Civil Española y desde luego la voz más destacada del exilio español, de aquella deportación terrible de 500.000 de españoles que pasaron la frontera española. Que al menos sé que existe un instituto con el nombre de Pedro Garfias en Écija. Yo humildemente me atrevería a pediros, y la concejala de Cultura está aquí, que a ver si le podéis reservar alguna callecita de Écija dedicada a vuestro gran paisano adoptivo Pedro Garfias. Es un extraordinario poeta y termino dándoos la enhorabuena porque Garfias ha vivido aquí. Muchas gracias.